noches. Vamos a celebrar la tercera de las conferencias del 25 aniversario, que sabéis que comenzamos hace 2 lunes, y comenzamos con un imaginero que ha trabajado para la Cofradía de la Caridad, que fue José Antonio Hernández Navarro. La semana pasada tuvimos la conferencia segunda, que se trataba de hablar de la historia, de la evolución de la cofradía y cómo habíamos ido poniéndonos 25 años después y cómo se ha ido configurando esta cofradía. Y la tercera vuelve a ser un diálogo con un escultor que ha trabajado para la cofradía, que es Ramón Cuenca Santos, que sabéis todos que es el autor del San Juan, que sale en la actualidad, también de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, también del medallón del nuevo estandarte, y en fin, pues iremos también descubriendo su obra y su calidad humana, porque también eso es muy importante, que detrás del escultor que trabaja en la cofradía hay una persona, y os aseguro que es de las que merece la pena. Os voy a presentar en primer lugar a José Alberto Fernández, que es la persona que va a establecer ese diálogo con Ramón y con su obra. José Alberto, pues nació en el 80, vosotros podéis calcular los años que tiene fácilmente. Yo no sé si es un dato que es revelador, no es necesario o prescindible, pero desde el 80 hasta aquí tiene unos años. Es licenciado en Historia del Arte y desde el pasado año 2014 doctor en Historia del Arte, con la tesis que defendió bajo el título Estética y Retórica de la Semana Santa Murciana, el periodo de la Restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas, trabajo por el que obtuvo la calificación máxima. Su director de tesis doctoral fue el catedrático doctor Cristóbal Belda Navarro. Es profesor de Ciencias Sociales, de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en diferentes centros públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y también en la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Murcia, en el grado de Historia del Arte y en diferentes grados de la universidad en las que la Historia del Arte se imparte como asignaturas. Otros méritos, pues ha pertenecido a diferentes comisiones de trabajo del Cabildo Superior de Cofradías. Yo no sé si se oye o no se oye. ¿Sí se oye? Ha pertenecido a diferentes comisiones de trabajo del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, en concreto entre 2007 y 2009 al Consejo Editor de la publicación Murcia Semana Santa. También a la Comisión de Formación entre el 2002 y 2004, y en la actualidad pertenece a la Comisión de Publicaciones y Promoción de la Semana Santa Internacional del Real Cabildo Superior de Cofradías desde el año 2013. Ha sido comentarista en 7RM, en Televisión Murciana, en Solo Radio, en el Canal 21 de las Procesiones de la Sangre, en muy distintos años. Del Yacente en 2005, ahora sí se oye. De la Salud, de la Misericordia, de Servitas, de Sepulcro en 2004, y entre los años 2003 a 2008 fue columnista habitual de Semana Santa en el desaparecido diario El Faro, de las Procesiones de la Sangre, Cofradía de la Sangre y Miércoles Santo entre los años 2011 y 2012. Ponente en conferencias y seminarios, ha presentado multitud de publicaciones a congresos, más de 70 publicaciones en su haber, ha participado en exposiciones y otras actividades, y también, no sé si recordáis la clausura del Año Santo de la Fe, cuando se hizo en la Catedral y se organizó por el Cabildo Superior de Cofradías, se celebró en noviembre en la Santa Iglesia Catedral una procesión bajo la denominación Paseo Christi Fulgor Fidei, pues él fue el ideólogo de aquella procesión. Como currículum nazareno, pues ha sido vicecomisario segundo de procesión de la Archicofradía de la Sangre, comisario de culto de la Sangre, mayordomo colorado, también es el cofrade penitente de la Cofradía de la Caridad y camarero de Nuestra Señora del Rosario, junto con su esposa y su hija, de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Ese es José Alberto, para el que os pido un aplauso. Y como he dicho la edad de José Alberto, pues yo creo que a Ramón tampoco también le vamos a desvelar un poco el secreto. Nació, mira, hace un poquito sobre tu cumpleaños, el 15 de enero de 1975. En la actualidad reside en Cos, Alicante, donde desde 1992 tiene establecido su taller. Ramón se forma inicialmente en Elche, tras estos estudios obtiene el título de técnico superior en Artes Plásticas y Diseño de Orihuela, en la especialidad de talla en piedra y madera, con la calificación final de sobresaliente. Su formación se complementa con seminarios en relación con otros artistas. En universidades como Cuenca, Murcia, Cádiz, perfeccionó su conocimiento sobre policromías y patinas junto a José Sánchez Lozano, la pintura al óleo con don Manuel Menchón Cantó, y también en policromía junto a Santiago Rodríguez López. Me consta que también creo que tienes una profesora por aquí esta noche, ¿no? Sí. Que siempre es un placer los reencuentros. Su obra en la actualidad está presente en numerosas muestras y exposiciones, por supuesto en la Comunidad Valenciana, donde radica su origen, y en la Comunidad de Murcia, pero por llegar más lejos, citar Sevilla, Huelva y Málaga, y no solo en una ocasión, sino en reiteradas exposiciones.
No solo su actividad se circunscribe a su profesión como escultor, sino que también ha sido colaborador literario en publicaciones de Semana Santa, tanto local como nacional, conferenciante en jornadas de arte pasional, colaborador radiofónico y televisivo en localidades de la Comunidad Valenciana, asesor y realizador artístico, director artístico de la remodelación y restauración del Santuario Diocesano Mariano Nuestra Señora del Carmen, patrona de Cos, en el año 2011. Desde 1992, en que comienza su trayectoria como escultor imaginero, han sido numerosas las obras que han salido de su taller para cofradías y hermandades de todo el territorio nacional, así como obras en el extranjero, Italia, Filipinas, Rusia y próximamente en México. En piedra y bronce son sus obras de carácter civil, estas están en colecciones particulares, así como en monumentos públicos de distintos municipios. En 2013 recibió el premio de los internautas del Portal de Arte de la Hornacina por su obra sacra La Soledad de María Santísima. La obra de Ramón se halla en un proceso de intenso estudio por el licenciado de Filosofía y Teología, don Miguel Ángel Miralles Cano, que ha comenzado su tesis doctoral sobre este con el título El valor educativo y pedagógico para la fe en la imaginería de Ramón Cuenca Santo, siendo el director de la misma don Pedro Riquelme Oliva de la Universidad de Murcia. En la Cofradía de la Caridad, como ya hemos dicho, posee dos bellísimas imágenes del apóstol San Juan y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, y es el autor del medallón escultórico que luce el estandarte que el pasado año estrenó la Hermandad del Rosario, que tan buena acogida tuvo en el mundo cofrade. Pues sin más, os pido un aplauso y que comience el diálogo. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y participar de esta forma en la celebración de los 25 años de la Cofradía de la Caridad, de la que, como ya ha dicho Antonio, formo parte desde al menos el último lustro, y más tratándose de una ocasión tan señalada como es la de la inclusión de la figura del escultor Ramón Cuenca, con el que también me une una amistad, pero ya desde hace algunos años más, dentro de lo que es la coyuntura artística de esta cofradía. Una cofradía señalada tanto por su juventud, como es lógico, como también por la singularidad del debate artístico que se ha enmarcado dentro de la misma, como resultado de una coyuntura un tanto particular, que no viene al caso, pero que sin embargo ha propiciado la participación en los últimos tiempos pues, de algunos de los escultores pues, más interesantes, más relevantes del ámbito levantino. Además, es una ocasión especial al estar en un recinto tan particular como es el Museo Ramón Gaya, al que tanto debe la cultura, la mucha o la poca cultura que pueda haber en la ciudad de Murcia. Y en este año tan significativo, que no solamente es el de la celebración del 25 aniversario de la Caridad, sino que también dentro del terreno artístico está señalado especialmente por celebrarse el centenario de ese gran hito de la pintura, no solamente del barroco hispánico, sino de toda la historia del arte universal, como es Murillo. Ciertamente, los cuadros que aquí nos rodean evocan esa búsqueda del artista, en este caso de Ramón Gaya, de esa esencia artística que radica no solamente en la simple contemplación, la simple imitación de la obra del arte, como pudiera parecer a simple vista, sino más bien en la extracción de lo que es la esencia artística misma, esa savia que, como otros tantos, también los escultores, tratan de extraer bien de la obra de sus maestros y también de aquellos otros artistas que le precedieron en el tiempo y de los cuales saben extraer ese sustrato creativo, esa savia imitadora de los dioses, de la cual se nutren a la hora de realizar su particular discurso estético. En este caso, la implicación de Ramón dentro del ámbito de la Cofradía de la Caridad responde, como ya ha comentado anteriormente Antonio, a la llegada de dos imágenes ciertamente singulares en lo que a la estética de la Semana Santa reciente se corresponde, como es la figura de San Juan y la de Nuestra Señora del Rosario. Primeramente, porque la estábamos viendo hasta hace pocos instantes en la pantalla, quiero referirme, para enlazar un poco el discurso en torno a la figura de Ramón, precisamente en la escultura de San Juan. Una escultura, voy a contar una pequeña anécdota sobre la misma, en la cual un profesor de la Universidad de
de Alicante, un profesor de literatura que otras veces nos ha acompañado aquí en esta misma mesa, Santiago Roca, se entusiasmó con ella y vino corriendo, habló con Ramón, al que también conocí anteriormente, y también habló conmigo, comentando que esa figura de San Juan ya la conocía él desde momentos antes, desde años antes de haberla realizado Ramón, porque había escrito ya un cuento años antes y publicado en una revista sobre esta misma escultura. Esto, que puede resultar una simple paradoja, es sin embargo la constatación de cómo el arte, en este caso la escultura de un autor reciente, sin embargo es capaz de captar la esencia creativa del pasado, la esencia creativa, la savia de los mejores artistas del pasado, y no solamente de escultores, sino incluso de pintores, grabadores, etcétera, y convertirla en una materia nueva. El artista en ese sentido es un tanto la figura de una especie, una suerte de mago que es capaz de coger ese material humilde, sencillo como pocos, el barro del suelo, y convertirlo y transformarlo en una realidad plástica nueva. Vamos a aprovechar que esa imagen de San Juan no solo despertó el entusiasmo de este profesor de literatura, sino que además se dio la casualidad, esto ya le robo otra anécdota sobre San Juan al particular conocimiento de Ramón, cómo, transcurrido un tiempo de estar la imagen en la iglesia, se pone en contacto con él nuevamente desde hace mucho tiempo que no había tratado con ella, su primera profesora de modelado en la Escuela de Artes de Orihuela, si no recuerdo mal, como es Mari Muñoz, que además nos acompaña aquí esta noche, que en cierto modo sirve para enlazar lo último, lo más genuino, lo nuevo de Ramón, su realización de los últimos años, con lo que son sus orígenes, algunos de los cuales estamos teniendo oportunidad de ver nuevamente en la pantalla, porque además, aparte de ser un escultor, como se ve, joven, no tanto como yo, pero ahí vamos en ese camino, sin embargo tiene una dilatada trayectoria, en la cual también ha dado pie a una evolución. Y dentro de esa evolución, indudablemente, existen dos vías de realización dentro de su obra bien diferenciadas, pero que interesa a la hora de ilustrar sus particularidades y de conocer su trayectoria hasta el momento. Precisamente, enlazando con esa esencia creativa, Ramón, siempre en sus primeros años, ha tenido la cercanía geográfica en aquel momento con la figura del que, bajo mi punto de vista, fue otro de sus maestros, aunque en este caso no se trataba ya de un artista vivo, porque había fallecido tiempo atrás, pero sin embargo que sí marcó su obra, como era el caso de Mariano Benlliure, la marcó en aquellos primeros momentos. Entonces, la primera pregunta es precisamente que nos ilustre un poco Ramón, de cómo surge en él la propia vivencia de convertirse en artista, y también de cómo Mariano Benlliure, en cierto modo, condiciona sus primeras realizaciones. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Me comentas cómo fueron mis inicios, cómo empecé en este mundo del arte y demás. Desde pequeño siempre, por supuesto, he tenido inquietudes artísticas de distinto índole, ya sea en pintura, en modelado y demás. Pero fue con el devenir de los años cuando, estando en Elche, pasó a Orihuela, pasó a la Escuela de Artes de Orihuela, y allí hay un repertorio de profesores, entre ellos una profesora, como ha comentado antes, Mari Muñoz, que la tenemos aquí presente, 25 años después, 25 años, Mari, que no nos veíamos, y fue ella la que, por otra parte, me vio que yo ya modelaba y hacía cosas y demás, pero me empezó a conducir por el mundo de la imaginería. De hecho, ella pues me presentó a Sánchez Lozano, ya los últimos años de su vida. Pero yo no me quería quedar ahí, yo tenía que conocer otras cosas, y es el momento que conozco a Mariano Benlliure y su obra, también por esa proximidad geográfica con el Museo Mariano Benlliure de Crevillente. Y entonces es cuando veo que hay nuevos artistas, que hay más
más miras escultóricas y más fuentes en las cuales, por supuesto, puedo beber, no solamente de las tan cercanas como Murciana y su época dieciochesca con Salcillo, sino otras mucho más amplias. Bueno, yo particularmente, y es evidente a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de los años 2007-2008, que hay una evolución en tu obra, una evolución que además viene marcada por una labor que yo creo que es fundamental, que es la labor de estudio, de análisis, de conocimiento de otras obras. Lógicamente ahí pesan los viajes, pesa el conocimiento a través de bibliografía de otras obras, pesa y mucho también la irrupción de Internet en las últimas décadas, la posibilidad de conocer el repertorio artístico como nunca antes se había tenido, e incluso llegar hasta extremos a los que nunca hubiéramos tenido acceso, precisamente a través de lo que ofrecen estos medios. A mí me gustaría un poco que hablases de lo que son las fuentes que a ti te preocupan como referentes plásticos y qué es lo que tú empiezas a ver en torno a esa fecha 2007-2008 para empezar a plantear un cambio en tu estilo, que bien se puede entender ya prefigurado en el paso que estamos viendo ahora de la negación de Yecla, o también en otras obras que vienen a continuación, como pueda ser el San Juan de San Pedro del Pinatar. Pues precisamente de eso viene dado por la inquietud que tengo a la hora de realizar mi obra. Yo voy viendo, voy conociendo, pero con la serie de limitaciones que teníamos precisamente hasta, por lo menos en mi caso, hasta ese año 2006-2007, ya que todo era a base de libros, a base de documentación y demás. Entonces, por lo que has dicho muy bien, pues irrumpe Internet, es un mundo que se abre para ver, para conocer, para ver otras formas escultóricas, y luego también el hecho enriquecedor siempre de viajar. Y luego, por supuesto, el hecho de experimentar cosas nuevas, de ver obra y ver técnicas que otros hicieron, y si otros fueron capaces, ¿por qué yo no? Y luego también por mi inquietud de no quedarme siempre en unos mismos modelos, sino ver, probar otras cosas, otras tipologías. Y eso fue lo que vino con ese 2006-2007, nuevas formas de ver la escultura y de experimentar sobre ella. Has hablado de dos etapas, pero yo digo que bueno, son dos etapas, no es que sean dos etapas, es una evolución y una forma de seguir avanzando. Ahora estamos en otra, quién sabe si al año que viene pues esto sigue evolucionando y seguirá cambiando. Yo lo único que digo es que soy una persona muy, muy inquieta, que no me gusta quedarme con lo que he hecho, con los modelos que he hecho, o las formas que conozco hasta estos momentos, sino quién sabe el día de mañana cómo seguiré avanzando. Estamos viendo ahora precisamente algunas imágenes de los estucos del santuario Nuestra Señora del Carmen de Cox, que en cierto modo también evocan esa impronta creativa tuya, esa característica de estar siempre empapándose en el repertorio y también estar siempre involucrándose dentro de realizaciones en materiales diferentes. Hemos de recordar en este sentido también en la realización de pequeñas figuras de Belén y, por supuesto, en lo que tenemos en imagen, la difícil también labor del trabajo del estuco, una labor que en cierto modo está oscurecida porque de hecho es una práctica artística que se realiza desgraciadamente a día de hoy poco. Digo desgraciadamente porque a la vista está de la majestuosidad, el cromatismo tan diferente con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en los retablos barrocos y que sin embargo aportan un valor y una condición artística innegable al templo del que en este caso forman parte de ese telón de fondo de la iglesia. Todas estas preocupaciones lógicamente también derivan también de una actitud visual hacia esas fuentes creativas de las que venimos hablando. Pero en ese imaginario creativo, en ese, digamos, devocionario artístico, ¿cuáles son
no tanto para la obra, sino para el gusto particular de Ramón, sus referencias, sus devociones señaladas dentro del mundo del arte de la escultura? Como referentes, como escultores, como escultores, guías y demás. Hombre, como escultores el espectro es muy amplio, muy amplio todo, por supuesto, lo que son escultores españoles, escultores barrocos españoles, renacentistas, pero también, sin olvidar, por supuesto, escultores actuales. Hablamos actuales del siglo XX, ya puede ser un Ben-Guri, ya puede ser un Capur, incluso un Subirats, con su magnífica escultura de la Sagrada Familia de Barcelona. Es decir, que mis fuentes son muchas. Luego también hay que ver hacia dónde van dirigidas o dónde se van, o en qué contexto se van a realizar. En el contexto anterior de las esculturas en estuco para el retablo del Carmen de Cos venía dado porque estamos hablando que es un templo barroco y un templo que había que recrear esa escultura barroca dentro del entorno, y ahí es donde tengo esas limitaciones por ajustarme lo que es al espacio donde va a ir, al igual que en una cofradía o al igual que una parroquia. Uno tiene que ver las imágenes dónde van y hacia dónde van y dónde van dirigidas. En este caso, la dificultad que entrañaban los estucos, supongo, sí. También la posición dentro del templo, la perspectiva es diferente a la de una imagen de culto habitual, y también la escenografía y la grandilocuencia que de ello emana. Entonces, todo eso, ¿cómo es el estudio previo a la hora de componer esta obra tan singular? Lo primero es no ponerme limitaciones, no ponerme parapetos. Eso fue lo del caso del retablo de Cos, fue pues eso, un atrevimiento, una osadía a realizar algo que nunca había hecho, como tantas obras a lo largo de mi carrera. De hecho, hay quien me tildó en su momento de encargarme cosas porque yo me atrevía con todo. Yo, de hecho, por ejemplo, el primer paso que hice fue Jesús triunfante para allí, para Cos. Yo lo contraté, yo no sabía ni tallar madera, pero salió. En el caso del retablo del Carmen de Cos, pues es un retablo que tiene alrededor de unos 15 metros de altura, y había que hacer unas imágenes para ese retablo en un material en estuco que había trabajado muy poco, pero había que hacer unas imágenes muy grandilocuentes en el espacio donde va a estar. El Padre Eterno mide alrededor de 2,5 metros. Los ángeles, las alas también medían casi 2 metros, lo que es de apertura. Todo se hizo en este caso tan singular, con un boceto previo que diseñó Santiago Rodríguez López, como el resto de la decoración del templo, y sobre ese diseño, esas proporciones, me basé a la hora de representarlo. Y ahí está el resultado, que lo bueno que tiene cuando van a verlo y contemplarlo es que parece que toda la vida ya haya estado allí. Estamos hablando de obras que son del 2011. De ahí un poco lo que comentaba yo también al principio sobre el San Juan de la Caridad, una obra que es nueva pero que sin embargo parece que siempre hubiera estado ahí, que esa es precisamente una de las características. Bien, un aspecto que siempre ha gravitado dentro de la obra artística de Ramón Cuenca ha sido la aspiración a la belleza. De una forma o de otra, ya sea en los primeros tiempos, ya sea en sus últimas obras, siempre es una constante que acaba filtrándose y acaba caracterizando su obra, hasta el punto de que se llega a la representación de una belleza no tanto idealizada como en cierto modo evocada a través de un ensimismamiento místico, un arrobo trascendental, que en cierto modo, por abundar otra vez en una imagen porque es conocida de todos nosotros, está muy presente en la figura de San Juan, pero como está también presente en todas y cada una de las realizaciones de San Juan que viene realizando
desde tus comienzos. En ese sentido, tu escultura es una escultura con una fuerte impronta estética. No ya que tenga una estética propia, como puede tenerla la de cualquier otro escultor, sino de que hay una pretensión por alcanzar un sentido estético muy ligado directamente con la belleza, con la luminosidad. En ese sentido, enlazando en cierto modo con la caracterización de lo que es lo levantino. En cierto modo, podría existir un paralelismo con todos los reparos, con toda la mesura que se quiera tomar al respecto, con la obra de Salzillo, sus realizaciones, por poner el caso El Ángel de la Oración en el Huerto, el San Juan también de la procesión de Viernes Santo. Esa evocación de la belleza, en cierto modo, también viene marcando tu obra. Así es. Sí. Ese gusto por la estética, sí. ¿Qué piensas tú que es lo que lo propicia? Hombre, que lo propicia, lo primero, hacia dónde va dirigido. Va dirigido, en este caso es imaginería religiosa, y hay que buscar esa belleza para que llegue al fiel. No solamente una escultura, también tiene que transmitir y ser bella y conmover. Y entonces, por eso, debido a esa misma finalidad con la cual se crea, tiene que ser una imagen atrayente, y esa atrayente, por supuesto, por la belleza de la misma. Por lo que has dicho de esta imagen de mi imaginería, pues claro que me influye todo lo que es el aire mediterráneo, levantino, incluso el aire mediterráneo, y de que también que beba de esas fuentes de artistas italianos y demás para plasmar mi obra. Yo siempre te lo he dicho, lo voy a poner, sí. Lo voy a decir hoy en público para que también lo conozcan los demás. Que en cierto modo la realización de la escultura de Ramón viene marcada por un carácter mediterráneo, pero ha de entenderse este carácter mediterráneo totalmente desligado de lo que es la coyuntura de la escuela mediterránea que podemos conocer de los años 20 en adelante, que sus figuras más representativas, las que más conocemos en el ámbito local, podría ser, por ejemplo, Capuz. No estoy hablando de ello, estoy hablando de un carácter sensitivo, como esa aprehensión de la luz, del carácter de la luminosidad de la tierra levantina, y cómo se acaba traduciendo a un tipo de escultura que en el sentido último lo que acaba transmitiendo, sea uno creyente o no sea creyente, es una imagen de la belleza. En ese sentido, sí que pienso que existe una relación también con esa literatura que sé que conoces, sobre todo con la obra de Gabriel Miró. En cierto modo podríamos establecer un paralelismo, esas descripciones pausadas, ese buscar los efectos de la atmósfera dentro de la propia representación, acabarían impresos dentro de tu obra escultórica. En cierto modo, esto es evidente en todo tipo de esculturas, pero de forma muy particular, en torno a los años 2012, 2013, 2014, se plasma uno de los ciclos marianos, yo creo que prácticamente redondo, porque empieza con la realización, con la restauración, digamos, de la Virgen de la Soledad de San Pedro del Pinatar. No sé exactamente si es de la Soledad o del Rosario, la vocación a la que me refiero, en la Soledad, y se cerraría con la Dolorosa, la Virgen de Archena, pero por el camino tendríamos a la imagen de Nuestra Señora del Rosario en su misterio doloroso, y tendríamos también la magnífica Dolorosa de Catania. Se concreta todo en ese momento por algún elemento particular, surge de la improvisación, surge porque sí. ¿Cuál es el germen? El germen, pues todo es por casualidad y el momento en el que llegó, que fue eso. Todo empezó con esa Virgen de la Soledad de San Pedro del Pinatar. Viene esta cofradía, ellos vienen a casa a encargar una imagen normal, en el sentido de que ellos querían ir con las corrientes que en muchos sitios confluyen en estos momentos, que es una corriente para hacer una imagen andaluza. De hecho, ellos querían una réplica de la Esperanza Macarena, y entonces esta gente, estos cofrades que
clientes míos, ya les hice el San Juan y el triunfante de San Pedro del Pinatar. Hablé con ellos y les dije, mira, ¿por qué no apostamos por la recuperación iconográfica de una imagen? Por la recuperación de esa dolorosa castellana de rodillas sobre un cojín, y que creo que va a ser una apuesta. Es una iconografía que no se ha realizado en muchísimos años, y luego muchas de aquellas imágenes que iban vestidas así, con el paso de los tiempos se fueron transformando en otro tipo de imagen de vestir. Incluso muchas de aquellas que estuvieron en su momento de rodillas las pusieron de pie. Estos cofrades de la cofradía de San Juan de San Pedro del Pinatar me dijeron, mira, no hay más que hablar, como siempre hemos confiado en ti, haz lo que quieras y lo que consideres, y en tus manos nos encomendamos. Y así fue, hice la imagen de la Virgen de la Soledad de San Pedro del Pinatar, con el orgullo añadido para ellos y para mí de llegar a ganar con esa imagen el concurso del Portal de Arte La Hornacina. Entonces, con esa imagen luego vino la imagen de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos de aquí de Murcia, que voy a contar que no sepas. Llegó la Virgen del Rosario cuando se propuso esta nueva imagen, basándose también en esa tipología de imagen castellana, de imagen de rodillas y demás, pero había que darle otro giro. Había que darle, si la de San Pedro del Pinatar era más sobria, con las manos juntas, esta imagen habría que darle otra vuelta de tuerca y hacer una imagen que yo creo que encajase perfectamente con Murcia, con su gente, con su Semana Santa, y por ello, por ejemplo, pues una de las cosas que me inspiré a la hora de realizar lo que es la imagen, que aquí la podéis ver, lo que es el modelo en barro, pues precisamente me inspiré en la alegoría de la oración que se puede ver en la fachada de la Catedral de Murcia, con las manos sobre el pecho. Y luego, pues, poder devolver a Murcia esa iconografía de la Virgen arrodillada que se perdió. Entonces, mi propuesta de la Virgen del Rosario, pues es esta que vemos. Luego también, pues, fue un encargo muy especial, fue un encargo muy peculiar. Fue un encargo, lo primero, un encargo que viene ya no solo de cofrades, sino de amigos, de familia, como se puede decir. Y luego también un encargo que tendría pues mucho peso, un encargo de una Virgen para Murcia, con el peso que aquí tiene, por supuesto, la Dolorosa de Jesús. Entonces el reto aún era, por supuesto, muchísimo mayor. Si el reto del San Juan ya fue también grande por ese referente del San Juan de Salcillo que tenemos, no menos fue la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Para ello, por supuesto, tratarla con todo el mimo, con todo el cariño a la hora de realizar la escultura, incluso de partes que jamás se van a ver, como puede ser a la hora de elaborarla todo el proceso de modelado y detallado del pelo y demás. Quería que fuese mi Virgen para Murcia, y ella poner, por supuesto, todo mi amor y todo mi cariño en esta imagen. Luego también has hablado de Cataña de Archena. Cataña de Archena, pues todo tiene su origen precisamente en esta imagen, la imagen de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. Causa sensación ya no solo en Murcia, sino fuera de Murcia. Fuera de Murcia, la imagen de la Virgen del Rosario es una imagen muy querida y muy admirada, y recientemente eso se ha demostrado en el Congreso Internacional de Cofradías, que
por no decir todos, sí, casi todos los cofrades que vinieron de fuera pasaron por Santa Catalina a verla, vinieron a buscarla, y para mí, por supuesto, es todo un honor que se haya convertido en uno de los referentes dentro de la escultura murciana. Y ya no solamente eso, sino las propuestas que tengo en estos momentos de realizar copias de ella. Y ya no, como copia me lo piden. Por ejemplo, una que tengo en estos momentos para México DF. Por supuesto le he dicho, mira, una copia exacta no te voy a hacer porque lo que yo hago es único para esa cofradía en la cual estoy trabajando en esos momentos. Será similar a ella, pero jamás podrá, por supuesto, ser ella. Y la coyuntura en esos años que has hablado de imaginería mariana, pues ha sido también a raíz de esto, pero también casual de que en esos años pues hubiesen esos encargos marianos, pero también poder conducirlos por esta vía. Bien. Como se puede apreciar en las imágenes de vestir tienen también una caracterización muy particular, ya que vienen dominadas por un elemento como es el movimiento, que es fundamental en la obra de Ramón en ambas tipologías, tanto en la escultura de talla completa como en la de vestir. Pero es esta tipología, la de vestir, un tipo muy particular, primeramente por estar estrechamente asociada al ámbito de las cofradías y de la Semana Santa y en general de lo que es la piedad tradicional. En segundo lugar, por implicar una complicación compositiva mucho más allá de lo que se pueda pensar superficialmente. En este sentido, Ramón ha hecho algo que ciertamente no está al alcance de cualquiera, que es la cuestión de entender la vestimenta no como una cortapisa, sino como una posibilidad. Y en ese sentido retoma una de las artes más desconocidas de Salcillo, que es la de dotar a sus maniquís internos de un movimiento fundamental para el drama, para el relato dramático que está desarrollando a su alrededor. De forma que la tela no se convierte simplemente en un elemento que cubre lo que no se debe ver, sino que se convierte en hilo argumental de la representación. ¿Cómo es la forma de entender, de trabajar, de comprender cómo debe acabar ese elemento superpuesto sobre la imagen y qué es lo que bajo tu punto de vista le aporta a la imagen? Hombre, lo primero, yo trato con el mismo cariño, ya sea una imagen de vestir que una imagen tallada. Una imagen de vestir pues tiene también sus dificultades y sus limitaciones, por supuesto. Una de las cosas fundamentales que hago es, lo que has comentado perfectamente, dotar ese maniquí de movimiento, de un movimiento natural, que no sea un mero cuerpo en el cual se le pone la ropa. La imagen hay que vestirla. Entonces, con ese movimiento ya tenemos mucho avanzado. La ropa, cuando se coloca, le tiene lo primero que caer bien. Luego, por supuesto, hay que modelar esos paños, hay que tratarlos como si fuese el barro y ir plegando de tal forma que vaya acentuando ese mismo movimiento que tiene la imagen desde su interior. También este tipo de imaginería, pues eso, con el paso de los años he ido conociendo a grandes profesionales y grandes estudiosos del mismo, como pudo ser en aquel momento, ya por el año 2000, por todo conocido, Pepe Puesta, que con sus cursos de dolorosas de vestir y demás, pues sí que me abrió otro mundo y otra forma de ver las imágenes de vestir y cómo se debe de tratar y cómo se debe de comportar unas ropas encima de la imagen. Luego, por supuesto, vinieron grandes vestidores que son realmente grandes vestidores y grandes conocedores de los textiles, como puede ser, por ejemplo, otro artista conocido aquí en Murcia, Pedro Arrue, y como no, Santiago Rodríguez López, que en estos momentos es el que le da ese toque a la hora de vestir mis imágenes cuando van a salir del taller
o como es la persona que viste en estos momentos a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, entre otras. Pero ¿qué es eso? Lo fundamental que os quiero comentar es que, por supuesto, mi imaginería de vestir la trato con el mismo cariño y con el mismo mérito que puede ser una imagen de talla completa. Hablando de esa valoración del arte total, hablando de la figura de Pepe Cuesta, que creo que estaba por ahí, en cierto modo detentador o artífice de esa revisión hacia todo lo que supone no ya solamente la puesta en escena de la imagen, sino todo el exorno que debe acompañarla. Toda esa escenografía ha jugado un papel importante, por ejemplo, a partir de figuras como el conocido jumillano Antonio de la Granja. Es una pregunta. Hombre, por supuesto, vamos a ver. Pasaros del fondo, pasar y sentaros por aquí, tenéis sitio. Pues estáis bien. Hombre, vamos a ver, la labor de Pepe Cuesta en ese Museo San Juan de Dios con esas recreaciones y demás, pues nos marcó a todos, entre los que nos encontramos aquí en la mesa, por supuesto, y nuevas formas de ver otros mundos y otras posibilidades, claro que sí. Y hablando precisamente de Pepe Cuesta, no podíamos dejar de hablar de la que va a ser tu última obra dentro de unos meses, como es el Cristo de las Lágrimas, que ya hemos visto la impronta del boceto. ¿Cómo afrontas este encargo tan particular de esa escena, en cierto modo, inédita, y que además no recoge un pasaje explícito de la pasión, sino un momento directamente anterior? Bueno, pues lo que os he comentado anteriormente, pues siempre retos que se me ponen en el camino y retos que hay que realizarlos, sortearlos y llegar a su fin. Hombre, es un reto muy grande, es un pasaje que no se ha realizado en paso de misterio profesional, se ha realizado muy poco en pintura y escultóricamente casi no se ha hecho. Hombre, a mí cuando Pepe Cuesta, al frente de la Cofradía del Olvido, me propone este paso y llega con los cabos de andas que sacarán al Cristo y demás, pues para mí, por supuesto, fue que están por aquí los dos y aquí estamos todos en familia. Entonces fue mucha ilusión y mucho vértigo también por eso, por otro reto más al cual enfrentarme. Un reto y una forma que le he dado muchísimas vueltas para al final llegar a la imagen que será. En estos momentos se encuentra ya en fase de tallado en madera y yo tenía que imaginarme que ver ese Cristo pues en ese momento antes justo de la entrada en Jerusalén, cuando a su alrededor todo es algarabía, él ha mandado a los apóstoles a por la burra para entrar triunfante y de repente contempla Jerusalén y ve que todo eso se va a destruir, todo lo que le va a venir encima, y Jesús llora. Es uno de los 3 pasajes bíblicos en los cuales se habla de que Jesucristo llora. Uno es la muerte de Lázaro, otro es este momento, el Dominus Flevi, y otro es en el huerto. Y luego pues otro reto y otro peso más, que por supuesto hacer una imagen para Murcia, para la capital del Segura, que eso siempre es, por supuesto, todo un honor y un orgullo poder volver a estas tierras murcianas. El ciclo de la Pasión siempre es muy evocador, lógicamente en la trayectoria de un escultor imaginero dedicado al trabajo de la madera policromada tiene un valor fundamental, sobre todo a lo largo de los últimos siglos. Sin embargo, últimamente se está viendo, a la hora de pasar las imágenes, abundan los encargos de gloria. En ese sentido es un tipo de imagen diferente, distinta, y sin embargo se están haciendo cada vez con mayor profusión. Sí, pero también eso es, pues eso,
es el momento en que vienen los encargos. Eso pasa con imágenes de vestir, imágenes talladas. Hay momentos que hay más producción de imágenes de vestir y otros más producción de imágenes talladas. Estos últimos años, pues también es peculiar toda la serie de encargos que he realizado de imágenes de Gloria, desde aquella hace unos años de la Virgen de la Merced de Novelda, pasando por la del Carmen del Cabezo de Torres, o estas que estamos viendo en estos momentos, que es la imagen de la Inmaculada Concepción que tengo en estos momentos en San Petersburgo, en Rusia, y que formará parte de otra que estoy realizando, que realizaré a final de este año, que será San José, que hará pareja con ella. Es circunstancial, los encargos pues vienen así, y entonces en estos momentos otro importante encargo de Gloria que estoy realizando y que ya está en madera es en la imagen del Carmen para Huelva. Va a ser un conjunto escultórico importante, ya no por la envergadura de la misma, sino también por la altura que va a tener. Va a ser la Virgen del Carmen, que luego veremos el boceto en barro. Va a ser la Virgen del Carmen sobre una nube con ángeles, con ánimas y demás. Entonces, aquí hace muchos años, en esta zona nuestra mediterránea, hace muchos años que no se ve una obra como esa, pero por el sur menos. La están esperando, como se suele decir, como agua de mayo, por la complejidad que va a tener y por la envergadura que se está alcanzando. Estamos hablando que el conjunto va a llegar a alcanzar alrededor de los 3 metros, casi 3 metros y medio, con la peana, virgen, nube, corona y demás, y que si Dios quiere saldrá por las calles de Huelva capital en el mes de julio. Pero por lo que dices en la coyuntura y son los tiempos, han venido encargos de Gloria, como estos próximos encargos que vendrán de aquí a unos años, todos son pasionales. Y por hablar de la coyuntura, aunque lógicamente no soy experto en economía, Dios me libre, la crisis dicen que ya ha pasado. ¿Se ha notado en tu taller al menos el paso de la crisis? ¿Ha condicionado los encargos? La crisis no ha condicionado los encargos. Yo, gracias a Dios, he seguido teniendo encargos. Yo abrí mi taller con 17 años, hace 25 años, y yo vivo de esto. Y yo toda la vida he tenido trabajo, y gracias a Dios en años posteriores lo va a ver. ¿Cómo se ha notado esa crisis? Pues la crisis se ha notado básicamente con la llegada de los cofrades, que veías que le costaba, por supuesto, mucho más recoger ese dinero para pagar las imágenes. Como bajón de trabajo, yo no lo he notado. Lo único de eso, sí que los veías que antes venían con otra alegría a la hora de encargar, y ahora pues se piensa mucho más el encargo, se piensa mucho más el cómo recoger el dinero, e incluso esperarse un año o dos para llegar a tener ese dinero y poder llevarse una imagen del taller. Eso es en lo que básicamente lo he notado. En producción de trabajo, pues no. Hemos visto antes uno de los dos nacimientos que tienes hechos, uno de ellos de tamaño natural, el otro un poco más pequeño, y has hablado del sur, has hablado de Huelva. El nacimiento se demanda y se ve más en aquellas tierras que en estas. ¿Para cuándo lo podremos ver en Murcia? O cuando Murcia quiera. Eso es así. Vamos a ver, el nacimiento ese es el nacimiento que yo tenía en casa, que tenía allí. Entonces todo fue a raíz de conocer a Antonio Rivera, que es el hermano mayor en este momento del Carmen de Huelva, que habló conmigo y me dijo: oye, hay posibilidad de que se pueda exponer en Lepe. Entonces la hermandad de la Villa de Lepe lo solicitó y allí se expuso. Y este año está en estos momentos en Huelva, está Navidad en Huelva, porque lo ha solicitado la Hermandad del Carmen de allí para exponerlo. Igual que hace un par de años estuvo en el Palacio Episcopal de Málaga, porque desde Palacio se solicitó.
Estuvo dentro de una exposición. Claro, estuvo dentro de una exposición y esa era la pieza que culminaba todo el discurrir de la misma. Ahí te pudiste poner a la altura de Mena y de otros cuantos, ¿no? Pues sí, habían grandes escultores también en esa exposición. Bueno, a ver, habrá que aprovechar así algún 25 aniversario de alguna cofradía, a ver si se anima como cierre en diciembre, de traer el nacimiento y buscar una ubicación, qué sé yo, en el casino o en algún lugar por el estilo. Bueno, como me ha pedido al principio Antonio José que fuera lo más breve posible, también por las circunstancias tan particulares del Museo Ramón Gaya, al que en estos momentos, en este año más que nunca tenemos que agradecer la labor que hacen y sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias tristemente que vienen afectando a sus trabajadores en el último año, pues tenemos que ir terminando y vamos a dar ahora el turno de palabra para que podáis preguntar, quien quiera, cualquier duda que tengáis al respecto, cualquier curiosidad que queráis preguntarle a Ramón o lo que sea. Ya. Seguro que tenéis alguna duda, planteamiento. Bueno, lo que os comento yo, lo que estáis viendo es la imagen del Santísimo Cristo de las Lágrimas, que si Dios quiere procesionará esta cuaresma por las calles de Murcia. Se ha presentado en... Si no pasa nada, el 10 de marzo, ¿no? Si Dios quiere. El 10 de marzo. Entiendo que será de vestir, ¿verdad? Sí, bueno, es de vestir, pero la cofradía ha tenido la peculiaridad de hacer el encargo de la imagen, a pesar de ser de vestir, pero que no fuese de candelero, que no fuese de devanaderas. Irá anatomizado con sus piernas y demás. Entonces, eso también es otro aliciente a la hora de vestirlo, porque ya te quita una serie de limitaciones como son las devanaderas a la hora de poder vestir a la imagen. Y luego, pues eso, a pesar de que no se verá, pero sí que tendrá el Señor sus piernas y demás, y ser lo más completo posible. Y otra cosa que si me aprovecho, es que el Cristo es de vestir, pero porque en realidad el Cristo es el inicio de un proyecto cinematográfico. Y entonces la intención, en realidad, y el deseo de los que componen el equipo que quieren llevar este proyecto adelante es que el paso no sea solamente el Cristo, sino que recree la escena de Don Freddy. Y siguiendo la tradición murciana establecida por Francisco, el resto de las imágenes irían detalladas para que el Cristo resaltara precisamente por su equipo, que ha todos sus pasos de la campaña de Jesús. Y claro, por supuesto, también esperamos que esa realización de esos apóstoles salga de las mismas manos que están la figura principal. Si Dios quiere. Cuéntanos. Creo que el resultado nos da pie a buscar nada más. Cuéntanos algo de la Virgen del Carmen y Ánimas, que yo la vi el otro día en el taller y me impresionó, es espectacular. Pero aún no lo has visto con la nube como lo han visto ya otros. No. Si la vi sin la nube, imagínate. Pues nada, este caso que, bueno, está compartiendo taller junto con el Santísimo Cristo de las Lágrimas, están los dos allí en madera. Pues este es el encargo de la Virgen del Carmen de Huelva. Es un proyecto muy ambicioso, el hecho de este conjunto. También todo viene a raíz de la inquietud de la hermandad por encargar una Virgen del Carmen para Huelva, porque también es peculiar que en todas las capitales andaluzas esté la imagen del Carmen con mucha fuerza, pero sin embargo en Huelva no, y era muy, muy curioso. También ellos pues vinieron con la idea, y más allí, de típica imagen de vestir de pie con niño, con ráfaga de 8 y demás. Entonces comenzamos las conversaciones y a aquello se le fue dando pues otra vuelta de tuerca. Comentamos, vale, bien, de vestir, ¿y por qué no la sentamos en una nube como la de Salcillo de Orihuela, por ejemplo? Y ya nos vamos saliendo de la típica imagen de vestir de pie que tanto abunda en la zona. Entonces pues le pareció muy bien.
van con el proyecto al párroco y el párroco de la Concepción de allí de Huelva les dice: muy bien, la Virgen del Carmen de maravilla, pero le tenéis que añadir las ánimas, porque vais a ser hermandad de ánimas y recuperar una antigua devoción que había aquí en la parroquia de la Concepción. Entonces, el proyecto definitivo pues es el que veis. En la Virgen del Carmen, sentada sobre ánimas en el purgatorio, entonces le está entregando los escapularios a las ánimas. Las ánimas representan a todos los estamentos. Está un ánima que simbolizará a la realeza, a la reina, al poder político, digamos. Otra que será un fraile, representando la vida religiosa. Y la tercera, que es el ánima que nos representa a todos, a los laicos, que es la que alza, la que está en el centro, la que eleva la mano para que la Virgen entregue el escapulario. Luego está toda rodeada de ángeles. El ángel de atrás lleva la bandeja con los escapularios, en el cual la Virgen del Carmen los va recogiendo. Y luego, para que sea la Virgen del Carmen de Huelva, de la parroquia de la Concepción, lo que le he puesto es un ángel con la flecha matando lo que es al demonio, que no se aprecia bien, pero que está justo debajo de los pies de la Virgen, y la media luna, ahí está, simbolizando lo que es la parroquia de la Concepción de allí de Huelva. La imagen será de vestir, y aquí entonces ya se cierra todo digamos, el círculo de la imaginería religiosa. Hay tallas, está la imagen de vestir, pero luego también toda la riqueza de anatomías. Hay anatomías infantiles en los ángeles, anatomías femeninas en la reina, masculinas en las ánimas del laico y del fiel. Y luego, pues, meterlo todo eso, digamos, en una costelera y que salga el conjunto, que será el Carmen de Huelva. Que si Dios quiere, pues eso se verá en el mes de julio. Yo eso lo he visto a medio. Eso es que es inimaginable que va a tener 3 metros y medio. Y eso, por supuesto, que está aquí presente no se lo pierde de nosotros, pero la veo. Así que anuncio que voy a organizar un viaje a Huelva, ahí nos vamos. Y quien quiera ir apuntándose, allá. Nos vamos. Sí, nos quedamos en Mazagón y nos ya vamos está. a Huelva. Soy negro en la calle. Un disparate. Un disparate. Di, David. Ramón, Dime, David. ¿estás más cómodo con el modelado, con la talla, con la policromía? ¿En qué momento de la creación es donde tú te sientes como más a gusto? Hombre, también. Vamos a ver, hay un momento que es el momento de enfrentarme lo que es a la nada, que es enfrentarme al barro. Ese es un momento muy, muy especial, porque realmente hay que sacar algo de lo que no hay. Y luego también, después de haber escuchado a los cofrades que vienen, que te comentan, que te hablan de tus inquietudes, y entonces eso lo tienes que plasmar y le tiene que llegar a ellos. Sobre todo, yo lo que me siento más cómodo es en el momento ese de realizar el boceto en barro, que es realmente donde se ve toda la frescura de la creación. Luego sí, se vuelve a modelar en barro a un tamaño mayor, pero ahí ya solamente lo que se hace es corregir las incorrecciones que tendría ese boceto primitivo. Entonces, y luego ya el pasarlo en madera, que ya es meramente mecánico. Luego también está, pues sí, la parte polícroma, que realmente es donde se le da de vida a esa imagen. Pero sobre todo yo, en el momento que me siento más a gusto es en ese, y con más miedo, es en ese momento de enfrentarme a la nada, de que te llega la cofradía, que ha hablado contigo, y más cuando si es un proyecto que no saben, tienen una idea, pero ni siquiera te lo saben plasmar, y tú se lo tienes que enseñar. Entonces, ahí es donde yo estoy más a gusto y mejor. Lo siguiente ya es, digamos, mero mecanismo y seguir repitiendo hasta llegar, por supuesto, a la policromía, que es donde va a tener vida la imagen. O como puede ser en este caso, volviendo otra vez a Murcia, pues con
con la imagen del Dominus Flevit. Igual, esa idea que había, coger y plasmarla. Laura, ¿querías preguntar algo? Vaya por Dios. Yo solo sé, quiero confirmar lo que acabas de decir. Que escucha a los cofrades, hermanos, creyentes que van allí, te sientan y te escuchan. Como escucho a los que encargaron al Carmen de Cabeza, o encargaron el Rosario, su misterio doloroso, como ha escuchado al paso del Dominus. Es verdad, escuchan. Es que pienso que es fundamental, hay que escuchar a los cofrades que te vienen. Por eso mismo, porque al final sí, yo hago la obra, pero los que una vez que salen de casa, ellos son los que la tienen que custodiar, que la tienen que querer, que la tienen que dar culto, que les tiene que llegar. Entonces, por supuesto, hay que escucharlos, y yo siempre estoy abierto a eso. Yo cuando llegan ahí al taller, yo les digo, hablarme, vosotros hablarme, aunque sea. Es que no sé cómo expresarme, me da igual. Hablar de lo que sea, hablar de todo, y sin miedo. Es que, y si te digo algo que no, o algo ridículo, no. Hablar y decir, y luego ya vamos viendo cómo va evolucionando y cómo se va a plasmar esa idea en barro, que luego se llevará a madera, que luego saldrá en procesión. Porque luego también, otra cosa, por eso mismo de hablar, porque yo también tengo que conocer cómo es la cofradía, a dónde va la cofradía y por dónde, por ejemplo, va a procesionar la imagen que voy a hacer. No es lo mismo que procesione por unas calles estrechas de un pueblo pequeño que por unas calles amplias de una gran ciudad. Todo eso, por supuesto, también hay que tenerlo en cuenta, porque la imagen, en el momento que la imagen procesional, donde culmina es arriba del paso y saliendo por las calles y andando por las mismas. Yo, por ejemplo, cuando llegan ahí al taller, van a ver la imagen, siempre les digo, o sentaos o agachaos, porque la imagen es donde se va a ver. La imagen la vais a ver en alto. Hay veces que, por ejemplo, con imágenes como la Virgen del Rosario, que igual tiene la mirada muy baja y demás, siempre les digo, la imagen en ese caso os va a mirar cuando pase. Por eso que es muy importante siempre el escuchar y saber dónde va a ir la imagen, por dónde va a procesionar, o incluso dónde va a estar el culto. Eso también es fundamental a la hora de realizar la imagen, porque luego la imagen tiene que funcionar, y tiene que funcionar en el contexto y en el sitio para el cual se ha hecho. Más cosas. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Pues nada, por parte, daros las gracias a Ramón y a José Alberto, a los dos. Ha sido magnífico, ilustrativo. Hemos visto toda tu carrera, pues eso, en una hora, que está muy bien. Hemos visto parte de tu carrera, así que la hemos visto y la hemos disfrutado, que eso ha sido lo mejor. Daros las gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo porque, bueno, pues yo creo que estas 3 charlas han servido para conocer mejor a nuestros imagineros, nuestra historia y lo que los 25 años de la Cofradía de la Caridad pues han supuesto para la ciudad de Murcia. Por nuestra parte, pues nada más. Yo creo que si nos gusta y el éxito ya lo valoraremos, y a lo mejor hay un conferencia del 26 y un conferencia del 27. Eso lo iremos valorando, eso es futuro. Pero el presente es que hemos disfrutado de estas 3 conferencias. Y bueno, tuvimos una primera conferencia magnífica, la segunda también, y la tercera, como no podía ser de otra manera, pues también la ha sido. Muchas gracias, Ramón. Pues muchas gracias a todos por venir. Hemos estado como en familia, me he estado como en familia, y luego pues el reencuentro con grandes personas que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Y en fin, muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Y por supuesto, siempre un honor trabajar para la Cofradía de la Caridad y para Murcia. Pues buenas noches y a preparar las túnicas ya, porque esto huele a Semana Santa rápidamente.